Bienvenido a este resumen de Seven, que es una película estadounidense de suspenso y crimen de 1995 dirigida por David Fincher y escrita por Andrew Kevin Walker. Está protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman, con Gwyneth Paltrow y John C. McGinley en papeles secundarios. Ambientada en una ciudad sin nombre y plagada de crímenes, la narración de Seven sigue al detective desencantado y casi retirado William Somerset, Freeman, y a su compañero recién transferido David Mills, Pitt, mientras intentan evitar que un asesino en serie cometa una serie de asesinatos basados en los 7 pecados capitales. Empecemos. William Somerset era un inspector de policía particularmente culto, mesurado y sereno. Es igual de viejo, taciturno y desilusionado con su trabajo. También está a 7 días de retirarse. Asignado a homicidios en un escuadrón criminal en una gran ciudad estadounidense sin nombre, espera con impaciencia su partida. Mientras tanto, se le presentó a su sucesor. Es el inspector David Mills. Este último tiene un carácter impetuoso, como un perro rabioso, y sin modales. También es vivaz e idealista. Está recién casado con una maestra. Al tener que formar equipo durante una semana, los dos hombres tuvieron un comienzo algo difícil. Poco después, la pareja tiene la tarea de investigar el asesinato de un hombre muy grande encontrado muerto en su apartamento. La cabeza de la víctima fue introducida en su plato de espaguetis, sus extremidades, brazos, piernas, tobillos, estaban al mismo tiempo atadas a los montantes de su silla, que a su vez estaba atornillada al suelo, lo que provocó la asfixia del hombre obeso en su plato. Mills luego se hace cargo de otro caso, el asesinato de un abogado que fue brutalmente asesinado. En la escena del crimen, descubre la palabra avaricia, escrita con letras de sangre en la alfombra. Las pistas sugieren que los dos casos pueden estar relacionados y serían obra de un solo asesino en serie. Los dos policías pronto intuyeron que estos crímenes tal vez estaban inspirados en los 7 pecados capitales. El primer asesinato, el del hombre obeso, simbolizaría entonces el pecado de la gula. Comenta, da me gusta y comparte, eso me ayuda mucho. Gracias. Usando huellas dactilares tomadas detrás de una pintura de arte moderno entregada en la escena del crimen del segundo asesinato, Somerset y Mills identifican a un sospechoso ya conocido por la policía. Al dirigirse a su casa, los dos policías encontraron a un individuo extremadamente demacrado, pálido e inerte, metido debajo de una sábana y atado a una cama. Cuando uno de los policías que los acompañan ilumina con su linterna los ojos de la víctima, el hombre comienza a convulsionar, sigue vivo pero en un estado desesperado. La víctima es un extraficante de drogas que se mantiene al borde de la vida o la muerte con la ayuda de medicamentos. Junto a él, múltiples fotos muestran su degeneración física con el paso del tiempo, atado a los postes de hierro y aparentemente víctima de abusos, al menos, en la amputación de su mano. Podemos estimar su degeneración en el último año más o menos. Simboliza el pecado de la pereza. Somerset y Mills concluyen lógicamente que el autor de estos crímenes ha estado planeando sus acciones durante mucho tiempo. Mientras investigan el apartamento, un fotoperiodista llega a la escena y comienza a fotografiar la escena del crimen. Irritado por esta presencia no deseada, Mills perdió los estribos para que el fotógrafo se fuera. Finalmente se va, pero, justo antes de desaparecer, toma una última foto de Mills en medio de un arrebato de ira, diciéndole al inspector que pronto se reunirán. Mills responde dándole su nombre, que él deletrea. Tracy, la esposa de David Mills, está descontenta por haber tenido que mudarse a esta gran ciudad donde no conoce a nadie. Ella confía en Somerset, revelando que está embarazada de Mills, pero que aún no se lo ha dicho. Somerset le explica cómo esta metrópolis en expansión y peligrosa no le parece un lugar apropiado para criar a un niño. También le confesó que él mismo había persuadido a su propia pareja para que abortara hace varias décadas. Le aconseja a Tracy que actúe en silencio si decide interrumpir el embarazo. De lo contrario, tendrá que hacer todo lo posible para hacer feliz a este niño, lo que hace que Tracy llore, aterrorizada por su responsabilidad y su amor por Mills. Durante la investigación, Somerset deduce que el asesino en serie con el que están tratando estudió los 7 pecados capitales en profundidad antes de cometer sus crímenes, y que probablemente tomó prestada toda una literatura sobre este tema de la gran biblioteca de la ciudad. Sabiendo que el FBI registra ilegalmente las identidades de todos aquellos que toman prestados libros sulfurosos, políticamente sensibles u orientados a la religión, Somerset soborna a uno de sus conocidos, que tiene acceso a la agencia, para que verifique los registros de préstamo de la biblioteca.
La solicitud resultó en una identidad, la de un individuo llamado Jonathan W. a su domicilio. Los dos policías fueron allí. Cuando Somerset y Mills se enfrentan a la puerta del apartamento de Doe, un individuo aparece en el pasillo, subiendo las escaleras de arriba y, tan pronto como los ve, abre fuego contra ellos antes de huir. Mills lo persiguió, hiriéndole el brazo en la maniobra, pero el individuo logró someterlo y desarmarlo, y luego le apuntó con su arma. Pero de repente desaparece, perdonando a Mills. Aunque no tenían una orden de registro, Mills entró por la fuerza en el apartamento de Doe sin pedirle la opinión a Somerset. En el interior, los dos policías descubren docenas de libros y cuadernos, escritos con la letra del asesino, llenos de juicios irracionales, así como pruebas que conducen a otra posible víctima. El apartamento de Doe, sin embargo, está libre de huellas dactilares. Mills también descubrió una foto suya en primer plano. Los detectives entonces entienden que Doe es el fotógrafo con el que Mills había tenido un altercado antes, en el apartamento del traficante de drogas. Más tarde, se encuentra el cuerpo de una joven modelo, con la cabeza cubierta de vendajes. Atada a una cama, sostiene un teléfono en una mano y una pastilla en la otra. En el cadáver hay una escritura manuscrita de Doe, en la que explica que rasgó la cara de la modelo, la ató a la cama, le vendó la cara y luego colocó el teléfono y la pastilla en sus manos. Le dijo a su víctima que tenía que elegir entre pedir ayuda por teléfono, entonces se salvaría pero quedaría desfigurada de por vida, arruinando su carrera como modelo, o podría preferir tragar la píldora que sería fatal para ella. Al optar por la segunda solución, es decir, el suicidio, ha cometido el pecado de la soberbia. De vuelta en la comisaría, los dos policías ven con asombro a John Doe, el asesino, entregándose a las autoridades. Sus ropas están cubiertas con la sangre de la modelo desfigurada, pero también con la de otra víctima, que no fue identificada en ese momento. Para no dejar huellas dactilares, Doe se había cortado las yemas de los dedos. A través de su abogado, ofrece a los investigadores dos opciones: está dispuesto a firmar una confesión completa sobre los asesinatos, siempre que los dos investigadores, y solo ellos, lo acompañen al lugar de las dos últimas víctimas, o se declarará loco para obtener la irresponsabilidad penal en su juicio. Aunque Somerset se mostró reacio, Mills aceptó la oferta de Doe. Luego, el asesino señaló a los dos policías un lugar aislado en medio del campo, donde creía que se encontraban las dos últimas víctimas. Durante su viaje en automóvil, Doe les dijo a los dos policías que fue Dios quien le ordenó castigar a los pecadores y revelar que el mundo es un lugar depravado, y agregó que otros entenderían su mensaje y lo seguirían. Durante la discusión, también se burla del comportamiento de Mills, confrontando las certezas del policía sobre la sociedad en la que viven, mientras Somerset busca extraer información del asesino a través de preguntas inteligentes. Poco después de llegar al lugar, la policía vio a lo lejos una furgoneta de reparto que venía en su dirección. Somerset va a interceptar el vehículo mientras Mills se queda solo con Doe, inmovilizado y apuntado con una pistola por el inspector. A 100 metros de distancia, el repartidor de la furgoneta le entrega a Somerset un paquete, una caja de cartón de unos 20 centímetros, diciéndole que ha recibido instrucciones de entregarlo aquí, en este preciso momento. Mientras tanto, observado por Mills, Doe le explica a Mills cuánto lo admira, sin decir por qué, lo que termina molestando a Mills, quien lo insulta sin vergüenza. Después de decirle al equipo de policías que los estaba cubriendo lo que iba a hacer por radio, Somerset decidió abrir la caja pero, de inmediato, retrocedió asustado cuando descubrió su contenido. Luego se da la vuelta y corre de regreso a Mills, gritándole que suelte su arma. Es en este punto que Doe le revela a David Mills que la caja contiene la cabeza de su esposa, Tracy, a quien mató por la mañana en su casa después de que el inspector se fuera. Doe le dice que él mismo simboliza el pecado de la envidia, habiendo deseado vivir la misma vida familiar ideal que la de Mills. Cuando Somerset se acerca a ellos, Doe le confiesa a Mills que no pudo jugar al esposo con ella, luego se burla de él cuando se da cuenta de que Mills no estaba al tanto del embarazo de su esposa. Mills, después de una fase de ira en la que se niega a creer a Doe e insiste en preguntarle a Somerset qué hay en la caja, apunta con su arma al asesino, amenazando con matarlo. Somerset, tirando su propia arma, intenta detenerlo diciéndole que si mata a Doe, ganará porque eso es lo que quiere. Pero Mills, abrumado por el dolor y obsesionado con la imagen de su esposa, de repente cae en la locura y le dispara a Doe varias veces en la cabeza. Luego simboliza el pecado de la ira, y al mismo tiempo completa la obra de la sierva. En estado de shock, Mills se dirigió en dirección a la caja. Más tarde, al llegar a la escena con otros policías, el superior de los dos hombres le pregunta a Somerset qué será de él y dónde estará.
Mirando a Mills, postrado en la parte trasera de uno de los coches de policía, Somerset respondió, estaré en la esquina, diciendo implícitamente que no se retiraría. El final de la película es la evocación de la voz en off de Somerset, quien pronuncia la siguiente frase: Ernest Hemingway escribió, el mundo es un lugar hermoso por el que vale la pena luchar. Estoy de acuerdo con la segunda parte. Suscríbete para no perderte nuevos lanzamientos. Gracias.